Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y bienvenidos. Y nos disponemos a continuación a abordar una de las ansiedades decimonónicas que más influyeron en la Inglaterra victoriana, y es la relación existente entre la literatura, los textos literarios que nos vamos a encontrar en este periodo, en este periodo del siglo XIX, y lo que se está produciendo en la sociedad, las transformaciones, los retos y cómo la sociedad está viendo pues todos los avances que se están produciendo. Y en este sentido, nadie puede negar que la literatura y la ciencia, a pesar de haber sido consideradas y tratadas como dos campos de conocimiento diferentes, y a veces, desafortunadamente, campos opuestos, como decimos, presentan vínculos interesantes y complejos, coexistiendo, y todo ello sin importar cuántas veces la visión del canon, una visión injusta, haya considerado pues que deberían ser analizadas de manera diferente. Por tanto, nuestra propuesta se basa en el diálogo que vamos a demostrar que se establece entre literatura y ciencia, y que el siglo XIX presenció pues este auge evidente en esta relación intrínseca. Por tanto, es nuestra intención en esta ponencia delinear las intersecciones entre estos dos campos del conocimiento. Es cierto que han sido muchas las ocasiones que se han imaginado, se han explicado, pero es innegable que la literatura gótica fue uno de los escenarios que posibilitó o que recogió precisamente este acercamiento, debido precisamente a la naturaleza innovadora y desafiante de la ciencia ante el mundo en general y ante el individuo en particular. Por tanto, ya anticipamos que obras como La isla del doctor Moreau, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y por supuesto Frankenstein y Drácula, van a ser nuestro hilo conductor, aunque no de manera exclusiva. Y es que, efectivamente, la revolución industrial desempeñó un papel fundamental en la transformación. No debemos olvidar que la industrialización y el subsiguiente surgimiento de ciudades en demasiadas veces caóticas alrededor de las fábricas, dio lugar a una deshumanización, a una visión más compleja del mundo, y que va a afectar a instituciones tan tradicionales como la familia. No hablemos del Estado o de la religión. Nosotros, como en nuestra condición de investigadores de literatura comparada, no podemos dejar de mencionar que la literatura de los siglos XVIII y XIX no va a ser ajena a estos problemas que acabamos de comentar. Por tanto, se va a romper con las normas y la literatura para nada se va a alejar de esta situación, sino todo lo contrario, lo va a recoger. Por ejemplo, el Conde Drácula es un ejemplo claro, pues, de un déspota solitario que amenaza a la burguesía, que desafía las normas y que representa la degeneración moral. Este personaje, como tantos otros, también va a permitir a los autores analizar las características psíquicas del hombre como un medio para comprender su naturaleza, su ausencia, y, por tanto, muchas veces el hombre se va a desviar o se va a ver forzado a desviarse de las normas tradicionales. Por tanto, en este contexto no debe sorprendernos, como decíamos en la introducción, que surjan historias de fantasmas, de monstruos, de vampiros, que se van a volver o se van a convertir, sí, se van a volver inmensamente populares a lo largo del siglo XIX. La ciencia, la sed de la razón, el ansia por la lógica va a invadir y va a regir el mundo cotidiano de la sociedad, y precisamente esa situación se va a convertir en el nicho, en el lecho, en la cuna perfecta para el universo de la literatura gótica. Por tanto, como decimos, autores como Dickens o Bulwer Lytton pues no van a dudar en unirse a esta tendencia.
por ejemplo, dos textos canónicos como Frankenstein y Cumbres Borrascosas, aunque se desarrollan probablemente en un ambiente distinto, pero sí que los dos presentan el tema de la unidad familiar, que funciona precisamente como la desviación de la unidad patriarcal, que se había establecido como la base de la estructura social victoriana. Por tanto, la unidad fundamental de la sociedad victoriana, que es la familia, se va a ver desarticulada, desestructurada, va a perder la rigidez y la condición puritana de moral intachable y costumbres respetables, todo ello que tenía en la cúspide a la reina, todo se va a perder. La reina era la evocación del conocido como ángel del hogar. Como estamos diciendo, bueno, pues las vidas de todos estos, de todas las personas, ¿no? La intrahistoria de la que hablaba Unamuno se va a ver afectada por el proceso científico-técnico, también por el colonialismo. No debe sorprendernos, por tanto, que surjan obras como La isla del Doctor Moreau, como todo el surgimiento del actual Jurassic Park, es decir, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La desviación del individuo, el surgimiento del monstruo que aparentemente todos llevamos dentro y que está guardado dentro de todos nosotros. Por tanto, se va a producir una clara prosperidad fruto de los avances científicos, del colonialismo, de la expansión, de la mejora de las condiciones económicas y sociales de la sociedad, que va a atraer a un gran número de lectores que disponen de recursos económicos para leer. Y al calor de todo esto van a surgir las famosas Penny Dreadfuls, que van a ser uno de los motores o de los posibilitadores de que toda esta literatura surja casi de manera explosiva. Y no olvidemos que el gran público lector de esta época, y la temática no es ajena a este público lector, van a ser las mujeres. Aquí se va a producir la eclosión de la mujer, por un lado como escritora, aunque todavía sigue teniendo las barreras que se encuentra, pero desde luego la gran consumidora de literatura de esta época. Como estábamos mencionando, veamos solo un dato. Drácula se va a publicar en 1897. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, pues dos obras donde nos presentan, como decíamos, la desviación del individuo, ¿no? El vampirismo, toda una serie de tensiones inconscientes. Claro, no olvidemos que el propio Marx ya había utilizado el recurso, el símbolo, la metáfora del vampiro para analizar lo que concernía al capital, ¿no? Afirmando esta famosa frase de que el capital es una fuerza de trabajo muerta que cual vampiro succiona la vida de los trabajadores. Bueno, pues no debe ser casual o no puede parecernos casual. No podemos pasar por alto que precisamente Marx recurriera a la metáfora del vampiro. No es algo fruto del azar. Como decíamos, también va a surgir el género de la ghost story, de donde Dickens, por ejemplo, va a ser un gran autor, pero no el único. Y por tanto, este retorno cuasi fantasmagórico del pasado es lo que, lo que se va a oponer a los límites de lo racional y de lo empírico. Va a haber un claro enfrentamiento entre lo científico y lo religioso. Por supuesto, el tema de la gran ciudad en esta era industrial temprana, ¿no? Pues esa ciudad que nos va a permitir obras como El doble de Fyodor Dostoyevsky, donde se nos presenta la deshumanización de la ciudad. Por tanto, el imperio se va desgarrando, como decíamos, nos vamos a encontrar a Henry Jekyll y Edward Hyde,
que van a ser pues, el mejor ejemplo de esa personalidad dividida y escindida. Tampoco nos debe extrañar que precisamente Dickens no solo escribiera la maravillosa Oliver Twist, pero que nos presentara, por ejemplo, dos obras hablando de las ciudades como Tiempos difíciles y Historia de dos ciudades. Por tanto, la sociedad victoriana es una sociedad que muestra dos caras, hipócritamente, disculpad, una hacia el exterior y otra hacia el interior. Del mismo modo que casi va a actuar esta sociedad victoriana farisea que dicta unas normas casi para la luz del día y por las noches se transforma y que lamentablemente no podemos analizar aquí, pero que sería interesantísimo. Estábamos hablando de Frankenstein, ¿no? Estábamos hablando de la isla del Doctor Moreau, estábamos hablando de Jekyll y Hyde. A la luz de todo esto vemos la obsesión de los victorianos con la muerte, pero también con el misterio, con la resolución. Es el gran momento de el auge de los movimientos espirituales, del mesmerismo, de la hipnosis, de la telepatía, del magnetismo, del darwinismo, muy importante, la furia del apocalipsis. Por tanto, no debe extrañarnos, por ejemplo, que Franz Anton Mesmer fuera, y todos sus discípulos, hablaran de todas las teorías de la conducta y de las teorías psiquiátricas, por supuesto, ¿vale? En el caso de Drácula, que tenemos el personaje de Renfield, un personaje tan importante asociado precisamente a lo que estamos diciendo. Las teorías del estudio del cerebro con el estudio de Paul Broca, que sería esencial, disculpad. La perspectiva moral y religiosa, ¿no? Donde Gran Bretaña va a presentar ese contrapunto que estamos diciendo, el origen de las especies de Charles Darwin, una obra que va a hacer tambalear los cimientos de la sociedad y que sabemos que en su día tuvo una gran contestación, incluso por sus propios compañeros, básicamente porque estas teorías van a despertar ciertos temores, precisamente temores que vemos, por ejemplo, vamos a ver reflejado también en el famoso Dorian Gray, ¿vale? Por tanto, como estamos viendo, toda esta sociedad va a presentar pues una desviación, una anormalidad, un comportamiento criminal. No debe extrañarnos que a finales del XIX surjan las grandes obras de los grandes detectives, del misterio y del suspense. O, como decíamos, el anonimato, hasta el punto de que el hombre puede desaparecer, y el mejor ejemplo va a ser The Invisible Man, The Wells. Pues no es casual que sea en este momento cuando se escriban toda esta serie de obras. Por tanto, para ir concluyendo, a pesar del paso del tiempo, como hemos visto, el simbolismo de personajes como Frankenstein, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sigue estando plenamente vigente, ya que es un tema imperecedero. Es el enfrentamiento constante entre el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, lo angelical y lo diabólico. Van a representar una advertencia sobre los peligros que acechan a aquellos que creen que son capaces de transgredir, de traspasar ciertos límites morales y que se consideran capaces de manejar las fuerzas de la naturaleza, fuerzas en ocasiones oscuras que terminan destruyendo a la sociedad, pero también a uno mismo. Las obras mencionadas, por tanto, en esta contribución plantean preguntas fundamentales sobre la existencia humana. Y no debe dejarnos o no debemos dejar en el tintero la última reflexión precisamente referida al papel de la religión en todo este campo, que tendría mucho que decir y que nos daría para una próxima colaboración. Por tanto, muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias por su interés, y estaría encantado de poder solventar las dudas que puedan surgir ahora o en un momento con cualquier colega. Muchísimas gracias.